Hola chicas, soy Jane. Bienvenidas a mi rincón del tejido, donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Antes de comenzar con el video para hoy, queremos darle la bienvenida y el agradecimiento a una nueva miembro VIP, Marcina Banda. Muchísimas gracias Marcina por ser una fiel seguidora de este canal y por unirse al VIP y apoyarme con su valiosa colaboración. Muchísimas gracias de todo corazón. Hoy les traigo estos hermosos aretes. Son súper fáciles de hacer y lo mejor, con pocos materiales. Para esto necesitamos aproximadamente 2 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a utilizar una argollita de plástico. Estas ya las venden listas, pero si ustedes no las pueden encontrar, pueden tomar una argolla de la boca de un pomo o una botella de agua. También les puede servir. Tenemos el arito, el hilo. Vamos a pasarlo así por el gancho. Luego comenzamos a rellenar con puntos bajos. Todo alrededor. Si quieren, los pueden contar para que les queden exactos los dos. Ahí ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta rellenar por completo. Una vez completamos toda la argolla, ahora solamente nos queda aquí donde comenzamos a hacer un punto deslizado. Ese punto, como es el primero, siempre queda bastante apretado. Así que si pueden empezar con el punto que les quede más flojo, va a ser mucho más fácil. Porque como es el primero, se aprieta bastante. Hacemos el punto deslizado, cortamos el hilo, pero lo vamos a dejar un poquito largo para hacer el nudo. Hacemos el nudo y ahora lo escondemos por dentro de los puntos unas 2 o 3 veces. Así cuando lo cortemos no nos queda muy pegado al nudo. Pero esto es opcional. Si ustedes lo quieren cortar pegado al nudo, también lo pueden hacer. Cortamos lo que nos queda. Y nos queda una pequeña argolla o círculo. Ahora voy a utilizar perlas en forma de caracoles o caracolas, no sé cómo ustedes lo conozcan. Un ganchito para aretes, un alfiler y 3 argollas pequeñas de metal. Me voy a ayudar con 2 pinzas. Tomamos la argolla pequeña de metal. Estas ya las venden listas, pero si no, las pueden hacer con alambre para joyería que no se oxide. Abrimos la argolla, la pasamos por dentro del caracol y luego la colocamos así por el hilo. Volvemos a retomar la pinza, damos hacia atrás y ya nos quedó la primera pieza colgando. Vamos a repetir exactamente lo mismo con las 3. Tomamos la próxima argolla, la abrimos, pasamos aquí en el caracol, le damos aproximadamente una cadena aquí de separación para que no queden muy pegados y cerramos. Ya tenemos la segunda pieza y vamos a hacer lo mismo con la tercera. Una vez ya tenemos así los 3 de abajo, ahora tomamos el alfiler con otra pinza y vamos a crear una pequeña argolla en la parte de abajo. No la vamos a cerrar por completo porque ahora la vamos a colocar aquí. Vamos a asegurarnos más o menos que vaya en línea recta con el del centro para que no nos quede torcido. Y ahora sí, ya lo vamos a cerrar por completo. Siempre deben de asegurarse de cerrar por completo la argolla, porque si se les queda un poquito abierta, se puede salir por el hilo. Así nos queda. Ahora vamos a cortar aquí aproximadamente 1 centímetro del alfiler, porque es muy largo.
pasamos la cuenta y ahora hacemos la otra argolla, y esta la vamos a hacer hacia un costado para cuando coloquemos el ganchito nos quede derecha. En vez de hacerla hacia atrás, la hacemos hacia el lado. Pasamos el gancho y ahora sí, ya volvemos a cerrar por completo. Una vez la cerramos así por completo, miren cómo nos quedó. Aquí tengo la otra pieza. Quedan súper lindos y muy fáciles de hacer. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, no olviden suscribirse para próximos proyectos.